Joana Oseguera González es una de las integrantes de la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fundador y principal líder histórico del Cártel Jalisco, Nueva Generación CJN. A diferencia de otros personajes que han ocupado un lugar visible dentro de la estructura criminal por sus funciones operativas, Joana ha permanecido durante años como una figura mucho más discreta, rodeada de un fuerte interés mediático debido a su parentesco, pero con mucha menos información pública verificable sobre sus actividades personales. Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en investigaciones periodísticas y documentos judiciales estadounidenses relacionados con la red financiera y familiar del CJNG. Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos acreditados en procesos judiciales, las acusaciones formuladas por autoridades y las numerosas especulaciones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación. Esa diferencia resulta fundamental para comprender su historia desde un enfoque responsable y basado en información pública. La historia de Joana no puede entenderse sin conocer el contexto de la organización criminal a la que está vinculada familiarmente. El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió a comienzos de la década de 2010 como una organización que rápidamente expandió su presencia en gran parte del territorio mexicano. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el grupo pasó de ser una estructura regional a convertirse en una de las organizaciones delictivas con mayor capacidad operativa y económica del país, según múltiples investigaciones oficiales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Ese crecimiento colocó a los familiares directos del líder del CJNG bajo el escrutinio permanente de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En diversas ocasiones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas contra personas y empresas que, de acuerdo con sus investigaciones, presuntamente habrían contribuido a ocultar bienes o facilitar operaciones financieras relacionadas con la organización. Dentro de ese contexto, apareció el nombre de Joana Oseguera. De acuerdo con información pública emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, Joana fue incluida en listas de sanciones bajo la legislación estadounidense por su presunta relación con la red patrimonial del CJNG. Estas medidas consisten principalmente en el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones con personas o empresas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Es importante señalar que estas sanciones administrativas no constituyen una sentencia penal ni equivalen por sí mismas a una condena judicial. La inclusión de familiares en este tipo de listas responde a una estrategia utilizada por las autoridades estadounidenses para afectar las estructuras económicas de organizaciones criminales, en lugar de concentrarse únicamente en los líderes operativos. Las investigaciones también buscan identificar empresas, propiedades, prestanombres y redes financieras que, según los expedientes oficiales, podrían servir para administrar recursos obtenidos ilícitamente. En ese marco, varios integrantes de la familia Oseguera fueron objeto de investigaciones y medidas económicas. Durante años, Joana mantuvo un perfil público muy reducido, a diferencia de otros miembros de familias ligadas al crimen organizado que aparecen constantemente en redes sociales o realizan exhibiciones de lujo. Sobre ella existe relativamente poca información verificable respecto a su vida cotidiana. Precisamente esa ausencia de datos comprobados ha dado origen a una gran cantidad de rumores, muchos de los cuales nunca han sido respaldados por documentos oficiales ni resoluciones judiciales. Uno de los episodios que más atención recibió fue su boda con Juan Carlos Valencia González, conocido públicamente con el alias de El 03. Valencia González ha sido identificado por autoridades estadounidenses como un presunto integrante del CJNG y también ha sido objeto de investigaciones y sanciones. La ceremonia matrimonial adquirió notoriedad internacional debido a los lujosos detalles difundidos posteriormente en distintos medios de comunicación, incluyendo la participación de artistas musicales y un despliegue que generó fuertes cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados. La celebración fue ampliamente comentada porque representó una muestra del poder económico que distintos analistas atribuyen al entorno del CJNG. Sin embargo, conviene precisar que la difusión de imágenes de un evento privado no constituye una prueba de participación en actividades delictivas. Las investigaciones judiciales se centran en hechos concretos, movimientos financieros y evidencia documental,
no únicamente en la apariencia de riqueza o en la celebración de acontecimientos familiares. El matrimonio entre Joana y Juan Carlos Valencia también colocó nuevamente bajo los reflectores a dos de las familias más mencionadas en investigaciones relacionadas con el SJNG para las autoridades estadounidenses. La relevancia del vínculo radicaba en la posible consolidación de relaciones dentro del entorno cercano al liderazgo de la organización, aunque cualquier responsabilidad penal individual debe acreditarse mediante pruebas y no por relaciones familiares o matrimoniales. Otro aspecto relevante es la diferencia entre los procesos desarrollados en México y los procedimientos impulsados por Estados Unidos. Mientras algunas investigaciones han tenido un carácter administrativo, como las sanciones económicas de la OFAC, otras corresponden a expedientes penales presentados ante tribunales federales. Esa distinción jurídica es importante porque las consecuencias legales, los estándares probatorios y los derechos procesales varían dependiendo del tipo de procedimiento. Las autoridades estadounidenses han sostenido que una de sus prioridades consiste en debilitar la infraestructura económica del SJNG mediante el congelamiento de activos, la identificación de empresas vinculadas y la persecución de operaciones financieras internacionales. Dentro de esa estrategia, los familiares de líderes criminales han sido objeto de un escrutinio mucho más intenso que en décadas anteriores, especialmente cuando existen elementos que, según los investigadores, justifican medidas patrimoniales. A pesar de ello, la información pública sobre Joana continúa siendo limitada. No existen entrevistas conocidas en las que haya explicado su posición frente a las acusaciones ni una presencia constante en medios de comunicación. Esa ausencia ha provocado que numerosas publicaciones mezclen hechos documentados con versiones no verificadas, dificultando la construcción de un perfil completamente objetivo. Por esa razón, cualquier análisis serio debe diferenciar claramente entre información oficial y especulación. El apellido Oseguera se convirtió en uno de los más conocidos dentro de las investigaciones sobre crimen organizado en México, debido al ascenso del CJNG. Nemesio Oseguera Cervantes fue señalado durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses como el máximo dirigente de la organización, mientras otros integrantes de su familia aparecieron en investigaciones por distintos motivos. Sin embargo, el parentesco no implica automáticamente responsabilidad penal, principio reconocido tanto por la legislación mexicana como por los sistemas judiciales internacionales. En el ámbito mediático, Joana ha sido presentada frecuentemente como una figura representativa de la llamada familia de Umensho. Esa etiqueta periodística responde principalmente a su vínculo filial, pero no debe interpretarse como una descripción jurídica de funciones dentro de la organización. Los expedientes públicos disponibles se han concentrado principalmente en aspectos patrimoniales y financieros, más que en atribuirle un papel operativo comparable al de otros presuntos mandos del CJNG. La atención internacional sobre el CJNG aumentó considerablemente debido al crecimiento de las investigaciones relacionadas con el tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Como consecuencia, las agencias federales comenzaron a ampliar sus investigaciones hacia redes empresariales y familiares que, según sus hipótesis, podrían facilitar la administración de recursos económicos. Ese contexto explica por qué nombres como el de Joana comenzaron a aparecer en comunicados oficiales del gobierno estadounidense. Las sanciones económicas impuestas por la OFA se tienen efectos importantes en el sistema financiero internacional. Cuando una persona es incluida en esas listas, los bienes sujetos a jurisdicción estadounidense pueden ser bloqueados y las empresas o ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con ella. No obstante, estas medidas no sustituyen un juicio penal, ni determinan por sí mismas la culpabilidad de una persona respecto a delitos específicos. Diversos especialistas en seguridad consideran que atacar las finanzas de las organizaciones criminales puede resultar tan relevante como combatir sus estructuras armadas. La lógica detrás de esa estrategia consiste en reducir la capacidad de las organizaciones para mover recursos, adquirir propiedades, crear empresas fachada y financiar operaciones ilícitas. En ese escenario, las investigaciones patrimoniales adquieren un papel central dentro de la política criminal contemporánea. El caso de Joana también refleja cómo los familiares de figuras criminales suelen convertirse en personajes de enorme interés público, aun cuando mantienen una vida relativamente privada. El atractivo mediático de esos perfiles ha provocado la difusión constante de fotografías, rumores y versiones sobre su patrimonio, residencia o actividades personales. Sin embargo, gran parte de ese contenido carece de respaldo documental y debe analizarse con cautela
para evitar convertir especulaciones en hechos. Otro elemento que suele mencionarse es la relación entre empresas familiares y presuntas operaciones de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses han señalado en distintos comunicados que investigan redes de negocios que, según sus expedientes, podrían servir para ocultar bienes relacionados con el CJNG. No obstante, cada empresa y cada persona involucrada debe ser evaluada individualmente conforme a las pruebas disponibles, ya que las acusaciones administrativas y penales requieren fundamentos específicos. La evolución del CJNG también modificó la forma en que las autoridades entienden el papel de las familias dentro de las organizaciones criminales. En décadas anteriores, muchas investigaciones se concentraban exclusivamente en los líderes armados. Actualmente también existe un fuerte interés por identificar administradores, operadores financieros y personas que presuntamente faciliten la conservación del patrimonio ilícito. Esa ampliación del enfoque explica el creciente protagonismo de investigaciones patrimoniales. A nivel internacional, Johanna es conocida principalmente por 3 razones: ser hija de Nemesio Oseguera Cervantes, haber sido sancionada por autoridades estadounidenses y mantener un vínculo matrimonial con Juan Carlos Valencia González. Más allá de esos elementos, existe muy poca información pública confirmada sobre actividades personales, trayectoria profesional o participación directa en operaciones criminales. Esa escasez de datos verificables obliga a mantener un enfoque prudente al describir su perfil. Los procesos relacionados con el CJNG continúan evolucionando conforme avanzan las investigaciones de distintos países. Estados Unidos, México y otras naciones han fortalecido mecanismos de cooperación para compartir información financiera, judicial y de inteligencia en casos vinculados con delincuencia organizada transnacional. En ese contexto, los familiares de líderes criminales permanecen bajo observación cuando las autoridades consideran que existen elementos suficientes para abrir investigaciones patrimoniales o administrativas. La historia de Johanna Oseguera representa, en gran medida, la de una figura cuya notoriedad pública deriva principalmente de su entorno familiar y del interés de las autoridades por las redes económicas asociadas al CJNG, hasta donde alcanza la información pública verificable. Su nombre ha estado ligado a sanciones financieras e investigaciones oficiales, mientras que cualquier responsabilidad penal concreta depende de procesos judiciales y de la evidencia presentada ante los tribunales competentes. Esa distinción entre parentesco, acusación administrativa y condena judicial resulta esencial para comprender su papel dentro de uno de los casos más complejos del crimen organizado contemporáneo en México. Con el paso de los años, la figura de Johanna Oseguera ha sido objeto de un interés constante por parte de periodistas, analistas de seguridad y autoridades internacionales, no tanto por una exposición pública propia, sino por el lugar que ocupa dentro del entorno familiar de uno de los líderes históricos del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa atención ha provocado que su nombre aparezca con frecuencia en reportajes y expedientes oficiales, aunque la cantidad de información comprobada sobre su vida personal continúa siendo considerablemente menor que la de otros personajes vinculados al CJNG. Precisamente por ello, resulta indispensable distinguir entre los hechos respaldados por documentos públicos y las numerosas versiones que han circulado sin confirmación. Una de las estrategias más visibles adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en su combate contra el crimen organizado ha sido la persecución de las estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales. En lugar de limitar las investigaciones a los presuntos operadores armados, las autoridades comenzaron a concentrar esfuerzos en identificar propiedades, empresas, activos y personas que, según sus investigaciones, pudieran formar parte de redes económicas utilizadas para administrar recursos ilícitos. Dentro de ese contexto, varios integrantes de la familia Oseguera fueron incluidos en investigaciones patrimoniales y sanciones administrativas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC. Estas sanciones tienen un alcance principalmente económico. Cuando una persona es incorporada a esa lista, los bienes sujetos a jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados y ciudadanos o empresas de Estados Unidos tienen restringidas determinadas transacciones con ella. Sin embargo, es importante subrayar que una designación administrativa no equivale a una sentencia penal, ni sustituye un juicio donde deban probarse responsabilidades individuales. Esa diferencia jurídica suele perderse en el debate público,
donde con frecuencia se confunden medidas económicas con condenas judiciales. El interés de las autoridades por las finanzas del CJNG responde a una lógica muy concreta. Diversos organismos internacionales consideran que las organizaciones criminales modernas dependen tanto de su capacidad económica como de su fuerza armada. La adquisición de inmuebles, la creación de empresas, la inversión en negocios aparentemente legales y la administración de grandes cantidades de dinero forman parte de los mecanismos que, según las investigaciones oficiales, permiten dar estabilidad financiera a estas estructuras. Por esa razón, las investigaciones patrimoniales suelen desarrollarse durante años y requieren la participación de especialistas en contabilidad, derecho financiero e inteligencia económica. En el caso de Joana Oseguera, gran parte de la información pública gira alrededor de su presunta relación con ese entorno patrimonial y de su matrimonio con Juan Carlos Valencia González. No obstante, fuera de esos elementos, existen muy pocos datos verificables sobre su trayectoria personal, actividades profesionales o participación pública. Esa ausencia de información ha sido llenada en numerosas ocasiones por contenido difundido en redes sociales que mezcla fotografías antiguas, afirmaciones sin fuente y relatos imposibles de corroborar. Desde una perspectiva periodística rigurosa, esas publicaciones no pueden tratarse como hechos. La exposición mediática de las familias de líderes criminales plantea además un debate sobre los límites entre el interés público y la privacidad. Cuando una persona mantiene un parentesco con alguien investigado o buscado por las autoridades, inevitablemente atrae atención pública. Sin embargo, los principios del Estado de Derecho establecen que la responsabilidad penal es individual y que ninguna persona puede ser considerada culpable únicamente por sus vínculos familiares. Ese principio resulta especialmente relevante en casos donde la cobertura mediática puede generar percepciones que van más allá de la evidencia disponible. Diversos especialistas en seguridad han señalado que las organizaciones criminales contemporáneas suelen construir redes familiares y de confianza para proteger información sensible y administrar recursos económicos. No obstante, cada caso debe analizarse de manera independiente y con base en pruebas concretas. La existencia de un lazo de parentesco no demuestra automáticamente la participación en actividades ilícitas, razón por la cual los tribunales exigen evidencia documental, financiera o testimonial antes de establecer cualquier responsabilidad jurídica. La notoriedad alcanzada por el apellido Oseguera también ha convertido a sus integrantes en objeto de una intensa vigilancia internacional. Conforme el CJNG expandió su presencia en distintas regiones de México y fue identificado por autoridades estadounidenses como una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, aumentó igualmente el interés por comprender cómo funcionaban sus mecanismos financieros y su entorno cercano. Esa estrategia dio origen a investigaciones que abarcan no solo personas, sino también sociedades mercantiles, propiedades y movimientos económicos considerados relevantes por las autoridades. Otro aspecto importante es que las investigaciones financieras suelen avanzar con un ritmo muy diferente al de los operativos policiales. Mientras una detención puede ocurrir en cuestión de horas, el rastreo de activos y la reconstrucción de operaciones económicas puede tomar años. Los analistas revisan registros públicos, constitución de empresas, compraventa de bienes, movimientos bancarios autorizados judicialmente y otras fuentes documentales que permitan identificar posibles patrones de ocultamiento patrimonial. Es un trabajo silencioso que rara vez recibe la misma atención mediática que los enfrentamientos o las capturas. La figura de Joana Oseguera ilustra precisamente esa dimensión menos visible del combate al crimen organizado, a la investigación sobre las redes económicas y familiares que rodean a las organizaciones, hasta donde alcanza la información pública verificable. Su nombre ha estado presente principalmente en sanciones administrativas y en el contexto de investigaciones patrimoniales, impulsadas por autoridades estadounidenses. Cualquier afirmación sobre un papel operativo específico dentro del CJNG requeriría pruebas judiciales concretas y no puede darse por cierta únicamente a partir de versiones o especulaciones difundidas públicamente. A medida que las investigaciones internacionales sobre el cártel Jalisco Nueva Generación fueron ampliándose, el nombre de Joana Oseguera comenzó a aparecer con mayor frecuencia dentro de comunicados oficiales relacionados con sanciones económicas y redes patrimoniales. No obstante, la mayor parte de la información pública disponible proviene de documentos administrativos emitidos por autoridades estadounidenses y no de sentencias penales que establezcan responsabilidades
individuales. Esa diferencia es esencial para comprender su situación jurídica, ya que una designación financiera tiene objetivos distintos a los de un proceso criminal y responde a estándares legales diferentes. Los especialistas en inteligencia financiera suelen explicar que las organizaciones criminales de gran escala no solo dependen de quienes participan directamente en actividades ilícitas, sino también de complejas estructuras económicas capaces de mover recursos, adquirir bienes y administrar patrimonio. Precisamente por ello, las autoridades han dirigido parte de sus esfuerzos a investigar empresas, sociedades mercantiles y propiedades que, según sus expedientes, podrían estar relacionadas con personas cercanas a los principales líderes del crimen organizado. En ese contexto, es donde el entorno familiar adquiere relevancia para las investigaciones, aunque cada caso debe analizarse de manera individual y con base en evidencia específica. En el caso de Joanna, su perfil ha permanecido considerablemente más reservado que el de otros personajes asociados mediáticamente al CJNG, diferencia de figuras que han mantenido presencia constante en redes sociales o que han sido identificadas públicamente. Como operadores de la organización, ella ha conservado una exposición limitada, lo que ha provocado que alrededor de su nombre circulen numerosas versiones difíciles de verificar. Para un análisis responsable resulta indispensable separar los hechos documentados de las narrativas construidas a partir de rumores, fotografías sin contexto o publicaciones anónimas difundidas en Internet. Otro elemento que ha despertado interés es la manera en que las autoridades estadounidenses utilizan las sanciones económicas como una herramienta para presionar a organizaciones criminales sin necesidad de esperar la conclusión de un juicio penal. El bloqueo de activos y las restricciones financieras buscan limitar la capacidad de mover recursos dentro del sistema económico internacional. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, estas medidas no sustituyen el debido proceso ni eliminan el derecho de las personas señaladas a impugnar las decisiones administrativas mediante los mecanismos legales correspondientes. Diversos analistas consideran que la estrategia de atacar las finanzas del crimen organizado ha transformado profundamente la cooperación entre México y Estados Unidos. Mientras hace 2 décadas el énfasis recaía principalmente en la captura de líderes y operadores armados, hoy existe una tensión creciente sobre contadores administradores, empresas y redes familiares que podrían desempeñar funciones económicas dentro de estructuras criminales. Esa evolución explica por qué personajes con un perfil aparentemente discreto pueden convertirse en objeto de investigaciones patrimoniales de alto nivel. También es importante señalar que la notoriedad pública de Joanna Oseguera proviene en gran medida de su parentesco con Nemesio Ceguera Cervantes y no necesariamente de una actividad pública propia. En un Estado de Derecho, la responsabilidad penal es estrictamente personal, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable únicamente por ser hija, esposa o familiar de alguien investigado por delitos graves. Este principio constituye una garantía fundamental reconocida tanto por la legislación mexicana como por los sistemas judiciales internacionales y debe mantenerse como referencia al analizar cualquier caso de esta naturaleza. Conforme avanzan las investigaciones sobre las redes financieras del CJNG, es probable que continúe existiendo interés público alrededor de figuras como Joanna Oseguera. Sin embargo, cualquier conclusión sobre su participación en hechos delictivos debe descansar exclusivamente en resoluciones judiciales y pruebas legalmente acreditadas, no en especulaciones o asociaciones derivadas de vínculos familiares. Esa distinción permite construir un relato más preciso y respetuoso de los principios que rigen la justicia y la investigación periodística, con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional. Las investigaciones relacionadas con el entorno financiero del CJNG comenzaron a adquirir una dimensión que iba mucho más allá de las fronteras mexicanas. Agencias de Estados Unidos, autoridades mexicanas y organismos especializados en inteligencia económica desarrollaron estrategias para identificar redes de empresas, propiedades y operaciones comerciales que, según sus investigaciones, podrían estar vinculadas con personas cercanas al liderazgo de la organización. Dentro de ese panorama, el nombre de Joanna Oseguera apareció principalmente como parte de un contexto patrimonial y familiar
más que como una figura con una presencia pública constante. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los analistas es la forma en que las organizaciones criminales modernas buscan proteger su patrimonio mediante estructuras aparentemente legales. La creación de sociedades mercantiles, la adquisición de bienes inmuebles, las inversiones en distintos giros comerciales y el uso de prestanombres son prácticas que han sido descritas en múltiples investigaciones oficiales sobre diferentes grupos delictivos. Sin embargo, cada caso requiere pruebas específicas y no es posible atribuir responsabilidades individuales únicamente por la existencia de vínculos familiares o relaciones personales con integrantes de una organización criminal. La figura de Joana también ha sido objeto de un intenso interés mediático, debido a la enorme notoriedad del apellido Oseguera. Desde que el CJNG fue identificado como una de las organizaciones criminales más poderosas de México, cualquier información relacionada con los familiares de su fundador comenzó a generar titulares nacionales e internacionales. Ese fenómeno produjo una gran cantidad de publicaciones en redes sociales y sitios de internet que mezclaban hechos confirmados con rumores, fotografías fuera de contexto y afirmaciones imposibles de verificar. Precisamente por ello, resulta indispensable diferenciar entre los documentos oficiales y el contenido especulativo que circula en plataformas digitales. En materia de inteligencia financiera, las autoridades suelen construir expedientes durante largos periodos antes de hacer públicas sus conclusiones. Los investigadores revisan registros de propiedad, constitución de empresas, declaraciones fiscales cuando son legalmente accesibles, movimientos mercantiles y otra documentación que permita comprender la evolución patrimonial de las personas sujetas a investigación. Ese trabajo rara vez se desarrolla de manera visible para la opinión pública, pero constituye una de las herramientas más importantes para combatir las estructuras económicas del crimen organizado. Las sanciones administrativas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros representan precisamente una medida orientada a restringir operaciones económicas dentro de la jurisdicción estadounidense. Cuando una persona es incluida en esas listas, pueden bloquearse bienes sujetos a esa jurisdicción y limitarse determinadas transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses. No obstante, estas decisiones tienen un carácter administrativo y no equivalen a una condena penal, por lo que deben entenderse dentro del marco legal específico en el que fueron emitidas.